somatometría. Yo soy el paciente tirado. En esta posición vamos a dividirla en dos, lo cual es la primera parte acerca del aspecto general del paciente y la somatometría. Para iniciar, hay que evaluar el aspecto general del paciente porque eso nos puede orientar a qué estado tiene o qué patologías puede tener. En primera instancia, ver su actividad física. Si el paciente viene caminando solo o viene en silla de ruedas, incluso en muletas. Acerca de su ventilación, si es independiente o depende de una respiración artificial, si se alimenta él mismo o depende tal vez de una zona nasogástrica, si sus excreciones son independientes o depende de una sonda de faringiología, una valoración integral de la anamnesis, es decir, todos los datos que hemos obtenido, juntarlos y evaluar, ¿no?, si el paciente está bien o no, para ver también la gravedad de la enfermedad que él tiene. Y el tiempo de llenado capilar. ¿Por qué el tiempo de llenado capilar va en el estado general de salud? Primero, ¿cómo se evalúa el tiempo de llenado capilar? En primera instancia es aplicar presión en el lecho mover hasta que se vuelva blanco. Retiramos la presión y medimos el tiempo en el cual la sangre regresa al tejido, es decir, la zona que estaba blanca en el primer instante vuelve a color habitual. Generalmente el tiempo de llenado capilar no debe ser mayor a 2 segundos. Si este es mayor a 2 segundos, lo que podría indicar en una primera instancia es un estado de hipotensión, no necesariamente de deshidratación. Y como ya sabemos, la hipotensión es parte de un estado general de salud. Puede ser un problema hemorrágico, puede ser un problema cardíaco, entre otros. Es por eso que debe ir como parte del estado general de salud. Acerca del estado de hidratación, lo primero que debemos hacer es evaluar la temperatura de la piel, es decir, si es tibia, frío o caliente, y también en qué parte hacerlo, ¿no? La primera opción que tenemos es la frente del paciente o incluso las mejillas. En segunda instancia, la turgencia de la piel acompañado de la elasticidad de la piel. La turgencia la vamos a definir como la resistencia de la piel a formar un pliegue, como vemos en la primera imagen. Y la elasticidad como la velocidad o el tiempo que demora en que el lugar donde hacemos el pliegue regrese a su estado normal. Queda el pliegue hecho es que hay un problema de elasticidad. Y vamos a definir la historia clínica como si está turgente o es flácida, en cuanto a la turgencia de la piel. Y en cuanto a la elasticidad, vamos a ver si es elástica o es rígida. Si es elástica, entonces va a recuperar su forma inicial. Y si no, va a ser rígido. ¿Por qué es importante considerar esto? Hay enfermedades en las cuales está alterada la elasticidad de la piel y la turgencia. La turgencia de la esclerosis múltiple. En esta enfermedad vamos a ver que la turgencia está alterada y podemos encontrar flacidez. También vamos a hablar de la palidez de las mucosas, ¿no? Eh, Acá hay algo muy importante que también tenemos que hacerlo. Al momento de escribir, necesitamos graduarlo, es decir, si la palidez es 3 significa que es muy pálido. Entonces nosotros usamos las cruces, ¿no? 3 cruces es lo máximo. Una cruz lo mínimo. En este caso vamos a ver que está en un punto medio, ¿no? Y podríamos hablar de una... Sobre todo esto sirve para qué? Para que la próxima persona que vaya a ver la historia clínica pueda interpretar correctamente los hallazgos y la posición adecuada del estado del paciente. En este caso, del estado de hidratación. Evaluar también la humedad de mucosas, si están húmedas o secas. Generalmente podemos ver en algunas patologías que hay labios resecos, inclusive podemos ver lenguas agrietadas. Y una patología que deben acordarse que está relacionada a la sequedad de mucosas es el síndrome de Sjögren. Anote lo que lo van a ver mucho en la carrera. Y también podremos hablar de la palidez de la piel, ¿no? Igual, como explicamos en la parte de palidez,
vamos a ver que lo correcto sería graduarlo, ¿no? Y este caso esta imagen es muy buena porque vemos que hay una diferencia notoria, ¿no? Entre la mano que se ubica en la parte derecha con la mano izquierda, ¿no? Que está más clara que la otra, está muy pálida. ¿Y en qué caso se puede dar esto? Enfermedades como la anemia. Ahora, algunos ya habrán notado que cuando se hace la evolución de una historia clínica, se usan términos como ARE y ARE. Esto no es correcto. Tenemos que separar a la hora de poner la historia clínica estos términos y escribirlos. Tenemos que poner paciente se encuentra en aparente regular estado general. Paciente se encuentra en aparente regular estado de hidratación. Paciente se encuentra en aparente estado regular de nutrición. Esto va a ser más fácil para el que evalúe esta evolución de identificar lo correcto sería decir todas las y editarlas. Inclusive otro doctor de otra que es extranjero puede venir al hospital y ve esto y no lo va a entender. Entonces es importante evitar esta sigla, ¿no? En lo posible. Ahora vamos a hablar del estado nutricional. En primera medida, acerca del peso. Podemos usar balanzas electrónicas, básculas, pero generalmente lo que vamos a encontrar en los hospitales por los centros de salud son las básculas. Y es importante considerar no solamente el peso en kilogramos, sino también qué cantidad del peso que tiene el paciente es masa grasa, masa libre de grasa o masa magra, ¿no? ¿Por qué es importante? Es lo mismo que un paciente que mira es 1,70 m y pesa 100 kilos, pero vemos que tiene una circunferencia abdominal muy grande, que venga un paciente de la misma talla, pesa igual, pero vemos que tiene un carácter musculoso, muy exagerado. Podríamos decir que tiene la misma caracterización de masa y grasa, tiene el mismo porcentaje inclusive evaluando esto, podríamos decir que uno tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular que el otro. Por eso es importante evaluar el porcentaje de este peso que es masa grasa y el porcentaje que no lo es. Existen muchos instrumentos que nos sirven para hallar esto, ¿no? Inclusive se habla del impedencidiómetro. Pero en la práctica clínica lo que tenemos a la mano es la ecuación de Uremberg. Podemos hallar el porcentaje de grasa corporal del peso de un paciente usando el IMC, que lo vamos a ver más adelante, la edad y el sexo. Así tenemos un aproximado de qué tanto porcentaje de grasa corporal tiene el paciente. Ahora, esto nos va a orientar también mucho a ver, según el porcentaje de grasa que tiene cada paciente, si está en sobrepeso o está en obesidad. Obviamente, esta ecuación tiene sus limitaciones, ¿no? En lo posible hay que ser más precisos en este aspecto. Pero vamos a ver que tenemos otros instrumentos para evaluar el peso del paciente, como es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se halla usando peso. Esa altura tiene que ser al cuadrado y tiene que estar expresada en metros. Por favor, no hagan el error de usarle centímetros. Es más, algunas personas creen que no es altura al cuadrado, es dos veces la altura. No, seamos precisos en este término. El IMC, su fórmula es el peso en kilogramos sobre la altura al cuadrado expresado en metros. ¿Por qué es importante la clasificación del IMC? Es aquí donde vamos a definir los rangos del índice de masa corporal. Lo habitual, lo normal que se encuentra es un IMC de 20.5 y 20.9, ¿no? Que es un intervalo normal. Debajo de 8.5 o debajo de 18, según la fuente, vamos a ver que hay una insuficiencia ponderal. Sobre 25,
ya estamos hablando de sobrepeso. Y pasando de 30, estamos hablando de obesidad. ¿Y por qué es importante definir en qué rango es el paciente? A más IMC, el paciente puede tener más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Inclusive este IMC se usa en el diagnóstico de muchas enfermedades, como el síndrome metabólico. Entonces, nos serviría para evaluar el estado del paciente y qué posibles patologías él podría tener. También tenemos otra herramienta muy importante, que es la valoración de los pliegues cutáneos. Lo hacemos con el instrumento que es el glicómetro y podemos usarlo en distintas partes del cuerpo. Lo que va a evaluar el uso de los pliegues cutáneos va a ser el tejido adiposo en la parte donde lo encontremos. Aunado al índice de masa corporal, ya podemos orientarnos también el porcentaje de grasa que este tiene. Vamos a ver que podemos hacer un pliegue cutáneo tricipital en la parte posterior del brazo, un pliegue abdominal en el subescapular, a nivel de muslo, en el peroneal y en el subpelviano. Estos son los principales, ¿no? Ustedes pueden encontrar otros, pero esos son las principales que debemos anotar, ¿no? Generalmente se miden en centímetros. Ahora vamos a hablar de lo que es la somatometría. Primero vamos a hablar de la somatometría a nivel de cabeza. Una medida muy usada es el índice cefálico. El índice cefálico es un índice que expresa la relación entre el ancho y largo de la cabeza del paciente. En base a esto podemos ver que hay distintos tipos de cabeza según el índice cefálico, ¿no? Si el índice cefálico es menor de 75, podemos hablar de dolicocefalia. Aquí leemos. Entonces acá vamos con la forma de la cabeza, ¿no? Si es entre 75 y 80, una mesocefalia. Y si es mayor de 80, una braquicefalia. ¿Y qué nos damos cuenta? A medida que avanza el índice cefálico, vemos cómo aumenta el ancho de la cabeza, ¿no? ¿Y cuál es el parámetro que está en la parte superior del numerador, que es el ancho? Entonces aquí se comprueba que el índice cefálico nos muestra la forma de la cabeza, ¿no? Es una medida muy útil en clínica. Pero no solamente podemos hablar del índice cefálico, también el índice facial. El índice facial va a medir, nos va a dar diversos tipos de las fases del paciente, ¿no? Como son me han dicho la cara ancha, la cara delgada y la cara normal. La forma correcta de describirlo es euriproscopo, mesoproscopo y leptoproscopo, ¿no? Entonces, acá vamos a usar dos parámetros, es el largo del índice facial y el ancho. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, el numerador va avanzando. A medida que avanza el numerador, va a avanzar el largo. Entonces podremos de esto suponer que el que tiene mayor índice facial va a ser el leptoprosopo, ¿no? Tiene más largo en comparación con los demás. Y el menor va a ser el europrosopo, ¿no? Tiene más ancho con respecto a su largo. Después vamos a hablar de lo que es de la micro y la macrocefalia. Es muy importante, sobre todo en pediatría, para ver el desarrollo del niño y del infante, pero hay que conocerlo, sí. ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que están relacionadas a esta. ¿Y cómo hablamos de micro y macrocefalia? Existen curvas de promedio del tamaño, cráneo del infante, y si está por encima de las devaluaciones estándar, hablamos de una macrocefalia. Y si está por debajo de devaluaciones estándar, hablamos de una microcefalia, ¿no? La microcefalia puede estar asociada a esterosis y la macrocefalia a una hidrocefalia o una megalia. Sin embargo, también podemos encontrar otros hallazgos importantes como lo que es la turricefalia, que está asociado a soldadura prematura sagital y coronal. Es lo que se conoce de una manera burda como
el cráneo de Frankenstein, ¿no? Vemos la forma característica. La plagiocefalia, en el cual vemos que si usamos la mitad de este cráneo, vemos que son desiguales, ¿no? Generalmente se da cuando hay un ambiente restrictivo uterino. La oxicefalia, que también está asociado a cráneo estenosis, y la trigonocefalia, que está asociado a alteraciones en la estructura metópica. Existen más ejemplos de alteraciones en los genes que podemos encontrar en los infantes, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos para que ustedes vayan adecuándose a la práctica que podemos encontrar. Y sobre todo, lo más importante, que hay que seguir recalcando, que estos datos nos orientan a la patología que tiene el paciente. Ahora vamos a hablar de lo que es el tórax. Se usa el perímetro del tórax a nivel de botón mamario y que rodee la zona infraescapular. Se dice que este perímetro de tórax debe seguir la ley de Daly, ¿no? Que es que sea mayor a la mitad de la talla. Y que la longitud también que se usa es la que hay entre hombro y hombro. Y esta debe ser 2 veces la altura de la cabeza. Ahora, podemos encontrar alteraciones. Por ejemplo, el famoso tórax en tonel, a enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC. Otras que son menos comunes es el pectoral excavatum y el pectoral hyalinatum, que están asociados a patologías donde hay una malformación del desarrollo de las costillas y los cartílagos, ¿no? Entonces, excavatum, vemos como pareciera que le hubieran hundido el pecho, y el pectoral hyalinatum parece que el pecho se está hundiendo, ¿no? Pero en realidad el problema es una malformación del desarrollo en los cartílagos y en las costillas. Ahora también habría que hablar del abdomen. ¿Qué se usa? Estamos hablando del perímetro abdominal, ¿no? La OMS recomienda que el perímetro abdominal sea menor a 102, ¿no? Y en el caso de las mujeres, menor a 88. Y este perímetro abdominal también se usa como diagnóstico en algunas enfermedades como es el síndrome metabólico. En cuanto a las extremidades, podemos evaluar el ancho lateral de los brazos. Hacemos que el paciente extienda los brazos y evaluamos toda la longitud desde ambas manos. Y esa es la talla del paciente. También podemos medir el largo del miembro inferior, ¿no? Que debe ser la mitad de la talla del paciente. Inclusive podemos hacer comparaciones sin necesidad de medir, como es el largo de la mano respecto al largo de la cara. Que lo común sea que se encuentren del mismo tamaño. Y para finalizar, vamos a hablar de los tipos constitucionales del paciente. Existen dos que son muy conocidas. La primera es la alemana, la de Kretschmer, que nos habla del tipo pícnico, más conocido como la persona que tiene sobrepeso u obesidad. El tipo leucómico es el delgado, y el tipo estético, que puede ser el que consideremos normal o incluso musculoso. Y los displásicos, que son los que no se consideran normales, es decir, de repente una persona con enanismo, una persona con gigantismo, ¿no? Eso es lo que considera Kretschmer. En contraposición con la Constitución angloamericana de Sheldon, que habla solamente de tres: del endomórfico, que es el que tiene sobrepeso u obesidad; el ectomórfico, que es el considerado flaco; y el mesomórfico, que es considerado normal o musculoso. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de ambos? Kretschmer no solamente hablaba de la constitución de estos, sino también hablaba de que esa constitución puede estar relacionada con el desarrollo de ciertas patologías o con la personalidad que puede tener cada uno. Por ejemplo, decía que la constitución atlética tiene más predisposición a tener enfermedades como la epilepsia. El leptosómico tenía más predisposición a enfermedades como la úlcera gástrica. Ese era su aporte, ¿no? E inclusive, él considera más que todos los extremos, ¿no? El paciente pínico era un paciente notoriamente con sobrepeso o con obesidad, y el paciente leptosómico era un paciente que parecía casi desnutrido.
a diferencia de Sheldon, que es un parámetro un poco más tan extremista. Y otra diferencia que también podemos encontrar es respecto al punto medio, ¿no? En la Constitución alemana, la Constitución atlética, respecto a la que es mesomórfica, ambas son consideradas normales o musculosas, sino el, la Constitución ectomórfica de Sheldon no evalúa la circunferencia de la cintura. En cambio, el Kretschmer sí lo hace y hace como. Y él dice que esa opción tiene una cintura más delgada, ¿no? A diferencia de Sheldon, que no lo menciona de esa manera. Y bueno, eso es lo más importante a considerar en cuanto a la sometría.